just calling to say I. Buenas tardes, doctora Ana Moreno. Es un gusto para nosotras contar con su tiempo, con su experiencia y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. El objetivo de esta conversación va a ser conocer un poco más sobre su labor como dermatóloga, su trayectoria en este lindo campo y también poder abordar algunas inquietudes que nosotros tenemos y algunas preguntas frecuentes que nos hacemos para poder adentrarnos en este tema. Esperamos que esta entrevista sea de mucho agrado y enriquecedora tanto para las personas que nos escuchen y también para quienes estén interesados en el ámbito dermatológico. Si le parece bien, podemos comenzar. Muchas gracias por la invitación, chicas. Y claro, comencemos. Listo, entonces, bueno, para comenzar primero queremos nosotros saber cuáles son los elementos más importantes que debe incluir una anamnesis dermatológica para establecer un diagnóstico preciso y también cómo difiere de la anamnesis general. Bueno, para que exista una buena historia clínica dermatológica, como en todas las historias clínicas de cualquier aparato y sistema, es importante siempre conocer los datos de filiación del paciente, la ocupación del paciente, la edad, el género del paciente, pues es algo tan importante y fundamental porque hay muchas patologías y dermatosis que están asociadas más a cierto grupo etario o a cierto sexo, ¿no? Yo creo que lo que sí difiere un poquito en dermatología, o mejor dicho, bastantito en dermatología, es al momento del interrogatorio del paciente cuando estamos armando nuestro motivo de consulta, armando ya todas las claves, digamos, para el buen diagnóstico. Nosotros lo hacemos de una forma mucho más resumida, porque un paciente no conoce, no sabe lo que es una mácula, no sabe lo que es una pápula. Ya, nosotros ya sabemos las definiciones, estamos conociendo ahora. Entonces, para ellos todo es una verruguita, para ellos todo es una manchita, ¿sí? Claro. Entonces, en ese momento nosotros preguntamos de una manera rápida desde cuándo se ha puesto algo, le duele, le pica, si hay algo que le acompaña, ¿sí? Y al momento del examen físico es donde profundizamos esta parte del motivo de consulta. Porque si es que vemos que la verruguita del paciente resulta ser una ampolla, las preguntas se van a dirigir de forma súper diferente a lo que escuchamos de lo que vemos. Bueno, como otra pregunta que tenemos la inquietud de saber es que si nos podría describir su metodología sistémica para realizar una exploración dermatológica completa. Claro que sí. Bueno, al momento de terminar el motivo de consulta, la investigación del paciente, de la anamnesis, pues nos dirigimos nosotros a un área de examen físico, a una camilla, ¿sí? Y observamos al paciente. Usamos los tres métodos, los tres primeros métodos, sabemos que son 4, al momento de hacer una historia clínica, el examen físico, digamos, completo. Nosotros observamos, nosotros palpamos, ¿sí? Es algo súper importante en dermatología, ver y palpar, porque ahí nosotros vamos a poder identificar las lesiones. Ahora ya con la tecnología y algunos añitos nos ha acompañado mucho la dermatoscopía, que es un procedimiento que hacemos a diario y es como nuestro estetoscopio, digamos que esa es nuestra auscultación en dermatología, a pegar un dermatoscopio a la piel del paciente, a la lesión de un paciente, ¿sí? Entonces se cumplen las 3 fases que uno hace al examen físico que ustedes ya deben conocer, ¿sí? Entonces no varía mucho el proceso del examen físico y cambia mucho el momento de la motivo de consulta, como ya habíamos un poquito hablado anteriormente. Yes. Otro consejito que nosotros le queríamos preguntar, más es consejo, bueno, es ¿qué consejo usted le daría a un estudiante de pregrado para diagnosticar una lesión dermatológica? Primero, conocer a cada lesión por su definición, ¿sí? Cuando es plana, cuando es no palpable, cuando es palpable, cuando es sobrelevada, cuando tiene escama. Entonces, los términos de lesiones elementales
principales, las primarias y las secundarias, son importantísimas de conocernos la definición para ir a aplicar en la práctica. Creo que es lo principal. Y otro consejo así importantísimo que les daría es buscar atlas, ver fotos, buscar en internet qué es una mácula, qué es una pápula, porque el dermatólogo se hace, ¿sí? La dermatología se hace viendo. Solo viendo reconocemos de una forma rápida, a veces hasta sin palpar ni ver al dermatoscopio. Entonces creo que la práctica es lo más. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los criterios morfológicos precisos que utiliza para diferenciar entre una mácula, una pápula y una placa durante la exploración física? Como les contaba un poquito antes, pues lo principal es la observación y la palpación. Si ustedes palpan una lesión, tienen dos tipos de lesiones que se palpan. Elementales principales, que es la pápula y que es la placa. Creo que cambia principalmente, más que en su forma, en el tamaño, ¿no? Entonces, la observación y la palpación. Si la lesión se palpa, jamás ustedes pueden decir que es una mácula o una placa, o una mancha, ¿sí? O un parche también que está dentro de todas las lesiones elementales no palpables. Entonces, el consejo principal para una persona que está ahorita aprendiendo es observar y palpar, ¿sí? Sentir, tengo algo sobrelevado, pero si es que es profundo, cambia totalmente mi definición. De pápula yo puedo ir a que es esto un nódulo, es un quiste, es un tumor, ¿sí? Entonces, al principio eso siempre les digo yo a mis alumnos en las clases, al principio es súper difícil palpar a un paciente con una patología dermatológica, porque siempre tenemos este concepto de que todo lo que está en piel, todo lo que aparece en piel es algún infecto contagioso. Y nada que ver, ¿sí? Hay muchas patologías que nos llegarán a hacer las infecciones y tendremos que ponernos un guantecito y lo demás, pero ustedes van a ver que en el área dermatológica un dermatólogo lo que menos usa es un guante, lo que menos usa, porque para nosotros es importantísimo la palpación y el ojo. Ay, ya, eso no lo sabía. Listo. Otra es que respecto a las lesiones elementales secundarias, ¿cómo nosotros vamos a distinguir clínicamente entre una erosión y una úlcera? ¿Y qué implicaciones diagnósticas tienen esta diferenciación? Bueno, sí hay una diferencia realmente en lo que es una lesión alimentaria secundaria, úlcera y una tipo erosión. Es la profundidad a donde llega la lesión. Internamente. Una erosión y una maceración se puede decir que la lesión está llegando hasta una epidermis, hasta la epidermis mejor dicho. Mientras que una úlcera, una lesión más profunda, ¿sí? Que puede ser primaria o una úlcera. Aquí hay un tema de discusión de autores, porque una úlcera sí puede ser una lesión primaria cuando se trata de una patología ulcerativa autoinmune, ¿ya? Y también puede ser secundaria A, por eso decimos lesión secundaria A, ¿no? Puede ser a un golpe, una lesión secundaria a una excoriación, a una enfermedad facticia, que tenemos mucho en la psiquiatría, las enfermedades que los pacientes mismos los realizan. Entonces ahí hay una discusión un poquito, pero si quieren una diferencia semiológica entre una erosión y una úlcera, es la profundidad a la que llega la lesión, ¿sí? Si está en epidermis o si está en dermis, ¿sí? Si está en epidermis o si está en dermis. Ya listo. Erosión, úlcera. Listo. Otra de las preguntas que hemos preparado es ¿cuáles son las preguntas claves que debe hacerse durante la anamnesis para evaluar adecuadamente las afecciones? En este caso vamos a hablar de las uñas y el cabello. Como en toda historia clínica, chicas, siempre tenemos que preguntar desde cuándo, ¿sí? El por qué o el aparentemente por qué le está pasando esto, qué se aplicó. Es algo importantísimo en piel, pelo y uñas. ¿Qué se aplicó? Hay tanta información en internet, en redes sociales, en las mismas farmacias, hay tantos centros donde se promueve el intrusismo y te dicen, aplíquese este shampoo. Y el shampoo ha tenido corticoide, y el shampoo ha tenido un antimicótico, y
Entonces, el paciente a veces viene con las lesiones totalmente cambiadas o camufladas. Hay muchas afecciones de la piel, pelo y uñas camufladas porque el paciente ya se puso un producto. Entonces, es importantísimo preguntar al paciente qué se puso, ¿sí? Importantísimo preguntarle al paciente qué síntomas le acompañan, ¿sí? Me pica un montón. Y hay patologías, en cambio, que son muy parecidas en lesiones elementales y no pican. Y esas cositas claves son las que nos hacen diferenciar para un buen diagnóstico en enfermedades de pelo, uñas y de piel. Ahora, ¿cuáles son las patologías más comunes para la alteración unguial y capilar que se observan en su práctica? Lo más frecuente que vemos en uñas son las tiñas. La tiña unguio, tiña unguial también llamada, o la famosa onicomicosis, ¿ya? Es la patología número 1. Pero yo siempre les digo a mis alumnos, las uñas, no todo en las uñas o no toda afección en las uñas son hongos. Tenemos muchísimas enfermedades que también son frecuentes, como la psoriasis unguial, que se parece o digamos que son exactas a las tiñas. Nos toca diferenciar con algún tipo de examen y con la famosa anamnesis, examen clínico y el motivo de consulta y todo lo que acompaña una historia clínica. Hay muchas claves diagnósticas para este tipo de problemas. En las uñas me quedo con onicomicosis y me quedo con psoriasis unguial. Y en el cuero cabelludo me quedo con alopecias, que es la caída del cabello, y de las principales causas de alopecia, la androgenética, que es la genética de la calvicie común en mujeres y en varones, sí, y me quedo con dermatitis seborreica también, que es la famosa caspa. ¿Qué consejo brindaría usted a sus pacientes sobre el cuidado y la prevención de problemas en las uñas y en el cabello? Yo creo que el mejor consejo de prevención es la buena alimentación. A veces en las uñas se observan muchas patologías que tienen un origen ambiental también, ¿sí? Como es la mala alimentación y como es el estrés, la ansiedad, ¿sí? La depresión. Se puede decir mucho en las uñas de un paciente, ¿sí? Entonces, ante cualquier lesión de uñas y del pelito, acudir siempre al médico, al dermatólogo, a preguntar qué está pasando antes de irnos a poner estas marcas famosas que nos hacen propagandas todos los días para la caspa, para los hongos y cremitas polivalentes. También es terrible aplicarse eso. Yo creo que el primer consejo es que ir al dermatólogo si hay alguna lesión que nos llame la atención. No suponer que es un hongo, no suponer que es una mancha normal. Hay hasta un cáncer, y de los mortales, los acrales, que se conoce como melanoma unguial, ¿sí? Entonces, y se presentan con manchitas en las uñas que parecen totalmente inofensivas. Entonces creo que es el principal para cualquier paciente y también obviamente alumno, ¿no? Una pregunta muy frecuente, que es ¿cómo influye el estrés en la aparición de las lesiones y las lesiones en las uñas y en el cabello? Hablamos de estrés porque como estudiantes de medicina estamos más propensos, creo que, a este factor del estrés. Entonces queremos saber cómo podemos prevenir o por qué pueden aparecernos lesiones a veces en las uñas y en el cabello por este tema. Cuando hay periodos de estrés, de ansiedad y depresión que son disparadores ya psicológicos, ¿no es cierto? Que un examen, alguna preocupación que tengamos, notas o algo, se nos empieza a caer el pelito, ¿sí? Se nos empieza a llenar de sebo el pelito. Es una de las causas principales, y las que tenemos aquí en consulta es la dermatitis seborreica por el estrés, más efluvios, que son las caídas de cabello que son temporales, ¿sí? Otro tipo de lesiones que se observa a nivel de las uñas, pues es la onicofagia, el comerte las uñitas, el comerte las cutículas, el estar todo el tiempo con paroniquias. Eso indica mucho al paciente, o nos indica mucho que el paciente está bajo un periodo de estrés y ansiedad, ¿sí? Un consejo que les puedo dar para eso, pues la respiración, caminar, hacer ejercicio, lo que se le dice también a cualquier paciente, olvidarnos un poquito, nunca estudien con esa presión encima,
más bien tienen que estar relajaditos para comerse cualquier libro, ¿sí? Porque sí, todo este problema psicológico tiene una repercusión en la piel, en el pelo y en las uñas, no solo en las uñitas del pelo. Los efluvios, el comerse las uñitas, las paroniquias son las lesiones que se ven. Otra pregunta sería, al realizar un examen físico del pelo, ¿qué aspectos cualitativos y cuantitativos son importantes para diagnosticar alteraciones capilares? Cualitativamente, no solo, o sea, las características que vemos del pelo, describir una característica del pelo es importantísimo, pues. Si está fino, si está grueso, si está entrecortado. Tenemos también la bendición de tenerle al dermatoscopio, que al apegarse al cuero cabelludo recibe el nombre de tricoscopio, ¿sí? Y nos puede dar muchísimos signos también de situaciones, de enfermedades, de patologías en el pelo, la famosa tricoscopía, ¿sí? Entonces, siempre verle a un pelito, palparle a un pelito, no al pelito en general, o sea, no al tallito, irnos directamente a la piel cabelluda, eso es importantísimo al examen físico, y vos ya das ahí las cualidades al examen físico del pelo. Y cuantitativo es la cantidad. Uno toma primero todo el rollito del pelo de la paciente o en el paciente se le palpa el pelito a ver qué tan grande, digamos, es el rollito, digamos, el moñito, la cantidad del pelo del paciente, ¿sí? Y como les digo, un signo importantísimo que se realiza es la pilotracción, ¿no? La pilotracción se realiza tomando un mechoncito de unos 100, 150 pelitos, no 2 pelos. Que sabemos decir, sale un pelo chiquito y se acabó y decimos pilotracción positiva, ¿no? Se hace según la literatura, ¿no es cierto?, de semiología dermatológica, se toma todo un mechón de unos 150 pelitos, ¿sí? Y ahí sí hacemos el movimiento de tracción hacia arriba y vemos cuántos pelitos nos salieron. Si son entre 3 y 5, ahí podemos decir que hay una pilotracción positiva, es decir, que el paciente tiene una caída activa, ¿sí? Creo que eso es lo primero y lo básico, lo que hacemos cuando un paciente nos viene y nos dice, ay, me está cayendo, o tengo grasa, o tengo un problema en el cuero cabelludo. Esta es la última pregunta que le tenemos y es, ¿cuáles son los principales factores de riesgo asociados con las infecciones unguiales? Los factores de riesgo son algunos, ¿sí? El andar descalzo, ¿sí? Ahí viene la parte profesional, la importancia de la historia clínica que al inicio hablábamos, ¿no? La ocupación del paciente, un paciente campesino, un paciente que es nadador, un paciente que es deportista, tiene algunos factores de riesgo para desarrollar principalmente tiña de uñas, ¿no? Entonces, donde hay humedad, los honguitos viven felices. Entran desde el hiponiquio y hacen de las suyas y son enfermedades crónicas y se puede decir que de difícil tratamiento. Sí, la tiña de las uñas de largo y difícil tratamiento, ¿sí? Entonces, pienso que el tema de la ocupación es importantísimo como factor de riesgo en un paciente. El paciente campesino que anda descalzo, el indigente, pues tiende mucho a la tiña de las uñas porque los honguitos geófilos, los que están en la tierrita, son los que se cuelgan, digamos así, en la uña y empieza a infectar. Y algo súper importante que está de moda ahorita, ¿sí?, es el tema de los pedicure. Los manicure, perdón, ¿sí? El ponerse uñas acrílicas, algo oclusivo, dañar la cutícula, ¿sí?, genera un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de infecciones y no solo micológicas, sino también bacterianas, ¿sí? Entonces, evitar al momento de irnos a hacer las vanidades, evitar que nos corten la cutícula, que nos metan pinzas, ¿sí? Eso es algo importantísimo como un consejo para evitar, ¿no es cierto?, porque llega a ser un factor de riesgo. Y ya que hablamos de una vez de las uñas y de las peluquerías, el tema ahora que se ha vuelto ya con evidencia, sí, un factor de riesgo para el desarrollo de melanoma unguial es las camaritas de radiación ultravioleta. Esto es sol artificial, es radiación ultravioleta artificial al momento que metemos esto en la maquinita.
no es que si una vez me hice ya tengo un riesgo altísimo de tener cáncer de uña, ¿no? Pero si es que lo hago con mucha frecuencia, sí puedo ser parte de ese factor de riesgo. Es un dato importante, ¿no? Ya que creo que uno como joven pasamos ahí, sí, la pasamos realidad. ahí. Buenas tardes, doctor Salazar. Es un honor contar con su presencia y muchas gracias sinceramente por ofrecernos este espacio. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, según el horario en que nos vean. Nada, un gusto para mí. Les voy a dar algunos tips acerca de la semiología de cabeza y cuello, cositas que son importantes en la práctica clínica diaria y espero que os sirva de mucho. Primera pregunta, al examinar la piel de la frente, ¿qué lesiones pueden estar asociadas con la infección virales como la herpes zóster? Vale, muy bien. Las infecciones virales por herpes zóster, especialmente en la región de la piel, de la cabeza, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una variedad de herpes zóster que afecta precisamente al nervio facial, ¿sí? Hay otra también que puede afectar al nervio trigémino, entonces es muy importante conocer más o menos la distribución de las ramas. Yo lo que les sugiero, por ejemplo, a nivel del trigémino, oftálmico, maxilar, mandibular y se acabó, ¿sí? Y luego también tenemos a nivel del nervio facial, yo suelo utilizar un acrónimo que espero que os guste, que se llama Tu cara bonita me cautiva, ¿sí? Temporal, cigomático, bucal, mentoniano, cervical. ¿Qué tienen que buscar ahí, chicos? Básicamente tienen que buscar la presencia de lesiones en diferentes estadios, por ejemplo, máculas, pápulas, vesículas, costras, lo cual puede ser un signo de alarma. Y esto es importante, ¿por qué? Por dos motivos. Uno, requiere tratamiento urgente y dos, si es que no se trata, puede dejarnos secuelas de manera permanente. Durante la inspección de la frente, ¿qué signo podría sugerir una parálisis del nervio facial? ¿Y cómo se puede acentuar ese signo durante el examen? Muy bien. El signo del que usted me comenta son precisamente, tenemos que diferenciar dos tipos de parálisis facial, la central y la periférica. Es la manera más fácil de hacerlo. ¿Cómo? El nervio facial, tenemos uno en el lado derecho, otro en el lado izquierdo y la parte periférica se decusa. ¿Por qué es tan importante observar tanto la frente, la región ocular y la parte de los labios? Yo simplemente, ¿qué le digo a los pacientes que hagan? En primer lugar, que levanten las cejas. El hecho de que un paciente levanta las cejas y se ve las arrugas de la frente nos deja mucha tranquilidad porque eso indica que las dos porciones del nervio facial funcionan muy bien. Pero luego, claro, recordados que tenemos más ramas del nervio facial. ¿Qué le podemos decir al paciente? Que infle un globo, ¿sí? Esta actividad, el hecho de que el paciente infla un globo, en caso de que exista debilidad, se le va a escapar directamente el aire. Y la más fácil de todas, le pedimos al paciente que nos regale una sonrisa, ¿sí? Que nos enseñe los dientes. Entonces ahí nosotros podemos observar las comisuras bucales. Si hay alguna que está caída, más que la otra, junto con los signos de los maceteros y la región frontal, nos indicaría, por ejemplo, si es central o periférica. La central, la más grave, únicamente sería el tercio inferior de la cara y la periférica, toda la mitad de la cara, ipsilateral a la lesión. Ahora, al examinar la conjuntiva y la esclerótica, ¿qué características se deben observar para diferenciar entre una conjuntivitis y un glaucoma agudo? Muy bien. La conjuntivitis es una entidad bastante frecuente. Varios tipos. Podemos tener viral, bacteriana, en muy raras ocasiones fúngica y parasitaria, pero también puede ser alérgica. Lo típico que observamos aquí, muchas veces confundimos esclera con conjuntiva, pero hay que recordar que la conjuntiva puede ser palpebral y también tenemos la conjuntiva vulvar, la que se refleja sobre la esclera. Entonces, ¿cuáles son los signos típicos? Nos vamos a orientar principalmente hacia el canto interno y canto externo del ojo. ¿Qué podemos observar ahí? Podemos observar un edema, ¿sí? Un ligero edema tanto en canto interno, canto externo, un edema palpebral bilateral y además en casos de infección bacteriana o cuando la irritación es severa podemos observar una hiperemia vulvar. El caso del glaucoma, yo no lo orientaría tanto por el tema de la conjuntiva. Es verdad que la conjuntiva se pone eritematosa, hiperémnica, etc. Pero el glaucoma típicamente cursa con un dolor ocular bastante severo y generalmente en pacientes que tengan una miosis. ¿Sí? La pupila suele estar contraída, lo cual disminuye el diámetro antero-posterior de la cámara anterior, etc. Y por eso el tratamiento es la midriasis, causar una midriasis, etc. Dependiendo del tipo de glaucoma. ¿Qué les sugeriría yo aquí? Básicamente palpen la conjuntiva. ¿Por qué? Porque las conjuntivas que están infectadas por procesos virales o
o que son alérgicas suelen tener un tipo, algo parecido a una foliculitis, que se me fue el nombre, es decir, se forman unas pequeñas papilas hacia la cara interna de la conjuntiva y eso nos permite diferenciar entre viral, bacteriana o alérgica. ¿Qué signos puede indicar la presencia de una sinusitis durante la palpación de los senos maxilares en una exploración nasal? Esto es, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho. Yo en la práctica clínica, cuando puedo hacerlo, definitivamente lo hago. ¿Qué hay que saber aquí? Lógicamente, nosotros tenemos espacios virtuales, que son los senos paranasales, ¿sí? Que son senos neumatizados, donde el aire se calienta, etc. En procesos infecciosos, tanto los senos maxilares, ¿sí? Que los tenemos acá, pero también los senos frontales, también los senos etmoidales y esfenoidales. ¿Cómo se hace esto? Es de alguna maniobra tan sencilla como con los pulgares se presiona, ¿sí? Nos podemos situar delante del paciente o detrás del paciente y presionamos los senos maxilares. La presencia de dolor indica que hay una inflamación. ¿De qué tipo? Hay que orientarlo por la clínica. Hay una palpación aquí en los maxilares y también se puede hacer una palpación en la porción lateral hacia los etmoidales o en la porción superior hacia los frontales. Mucho cuidado, también se puede utilizar la lámpara de transiluminación, es decir, con una luz amarilla, no blanca, una luz amarilla se coloca directamente sobre los senos paranasales. Si tenemos un poquito de práctica y lo hacemos en personas que no tienen infección o que no tengan sinusitis, se va a notar cómo la luz refleja, digamos así, de una mejor manera que aquellas personas que tienen una sinusitis, se ve totalmente opaco y obviamente con la presencia de dolor, un cuadro típico con rinorrea, etcétera, 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 lo podemos llegar a un diagnóstico de manera bastante sencilla, incluso sin necesidad de estudios de imagen. ¿Qué características tiene la placa de candidiasis oral que las diferencia de otras lesiones blancas de la boca? Muy bien. Esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir de cierta edad, ¿sí?, las infecciones fúngicas de la cavidad oral, especialmente en pacientes hospitalizados, etcétera, etcétera, son bastante altas. ¿Por qué hay que saber reconocerlas? Porque, por ejemplo, las lesiones por cándida son lesiones que, es verdad, producen placas blanquecinas, etcétera, que se pueden desprender, ¿sí? Y no es más que una infección fúngica que con unos pocos días de nistatina, etcétera, etcétera, eso se cura. Pero ¿qué pasa con las personas que tengan placas blanquecinas que no se desprendan? Especialmente si son fumadores, consumidores de alcohol, si utilizan el tabaco masticado, etcétera, etcétera. Esa lesión puede indicarnos una leucodisplasia, es decir, que hay lesiones precancerosas que pueden simular una candidiasis. Entonces lo recomendable aquí es raspar la lesión, raspar de una manera sutil. Si es que esa lesión se desprende, probablemente sea cándida. Si no lo hace, se nos prende un signo de alerta porque puede ser una lesión precancerosa o ya cancerosa. Vamos a continuar con la semiología del cuello. Una de las preguntas es, ¿qué relevancia tiene la exploración del cuello dentro del examen físico? Realmente, muy bien. Con respecto al cuello, es verdad que es una zona del cuerpo muy poca vista y que nos puede dar mucha información. Damos cosas tan evidentes como, por ejemplo, si el paciente tuviese un bocio, ¿sí? Un bocio, por ejemplo, por la tiroides, se puede ver claramente en la región anterior del cuello. Pero, por ejemplo, en mi práctica clínica, ¿qué suelo mirar en el cuello? Yo suelo mirar mucho esta zona de aquí, justamente entre el esternocleidomastoideo y el escaleno, por donde están las yugulares. Como ustedes bien saben, las yugulares son tributarias directas de la cava superior, pues, y esas si están dilatadas, si están ingurgitadas, esos pueden indicar signos de sobrecarga cardíaca, etcétera, etcétera, dependiendo del paciente. Luego, ¿qué más podemos observar? El grosor del cuello. En mi caso, personalmente, yo antes de intubar a un paciente siempre miro el cuello. Si es un paciente con cuello corto, sé que me la va a poner difícil. Si es un paciente con cuello largo, etcétera, etcétera, que tiene hiperextensibilidad, pues mucho más fácil. ¿Sí? Eso como una visión bastante general del cuello. ¿Qué características clínicas debe tener una masa cervical para pensar que puede ser benigna o maligna? Móvil, con los bordes bien delimitados, ¿sí? Y que generalmente duele. El dolor para el cáncer es bueno. Si duele es muy poco probable que sea cáncer. Pero las malignas en general son mucho más adheridas, mucho más rígidas, incluso por experiencia les diría que tienen una consistencia más pétrea, más sólida, más irregular y generalmente no duele. Pero claro, diagnosticar una masa o sospechar una masa solo por la palpación en una zona tan delicada
que consta con un amplio drenaje linfático en el cuello, la verdad que es muy arriesgado. Pero en términos generales, sí. Si son masas más de 1 centímetro, bordes irregulares, de consistencia irregular y sobre todo están adheridas a planos profundos, pensar siempre en lo malo. En la práctica médica, ¿qué precauciones se debe tener al palpar la carótida, especialmente en los adultos mayores? Esa es una bonita pregunta, especialmente porque a mí me pasó alguna vez, ¿sí? Acuérdense, chicos, que nosotros tenemos a nivel de las carótidas, básicamente la bifurcación carotidia, tenemos un importante órgano, que ya me lo contarán ustedes, ¿sí?, que se encarga de la regulación de la presión arterial. Entonces ahí tenemos los barorreceptores. Estos barorreceptores, cuando reciben una presión excesiva, ellos interpretan que estamos en una situación de hipertensión arterial y lo que hacen es una descarga vagotónica y que puede causarle a un paciente un síncope, ¿sí? Un síncope en las personas jóvenes, en las personas a partir de 65 años, les puede causar incluso una parada cardíaca, por lo que se llama una pausa sinusal. Luego, mucho cuidado también en las personas de edad avanzada o aquellos con antecedentes de accidente cerebrovascular o infarto que pueden tener placas de ateroma. Y si la palpamos de una manera grosera, una manera inadecuada, que no sea con las tres pulpas de los dedos, ¿sí?, lo hacemos de una manera muy fuerte, aparte de que le podemos causar el síncope que les comentaba, podemos desprender una placa de ateroma desde el cuello hasta la cabeza y le hemos causado un ictus, ¿sí? Para finalizar, ¿cómo se realiza la palpación de la glándula tiroides y en qué aspectos debe evaluarse durante el examen físico? Muy bien, la glándula tiroides es personalmente una glándula que me ha sacado muchas canas de palparla, la verdad, que requiere palpar a muchas personas muchas veces, más o menos para tener una práctica, pero es verdad que luego de hacerla muchas veces, pues se vuelve todo más fácil. Lo que yo hago, lo que yo recomiendo es colocarnos detrás del paciente, ¿sí? Colocamos nuestros dedos índice y medio, ¿sí? Y si prefieren el anular, directamente a los lados de lo que sería localizamos el tiroides, nos bajamos al cricoides y justo a los lados tenemos a la glándula tiroidea. Lo que pedimos al paciente siempre que degluta. ¿Pero por qué? Porque con la deglución se produce una elevación del dioides, del tiroides y del cricoides, y básicamente lo que se produce es que la glándula se acerca a nuestros dedos. Lo que tenemos que palpar aquí básicamente es la presencia de nódulos, masas irregulares que en muchas ocasiones pasan desapercibidas, pero que en muchas ocasiones también sí que se las puede palpar. Obviamente, si tenemos un paciente con sospecha de una tiroiditis de diferente etiología, especialmente las infecciosas, el paciente suele quejarse de muchísimo dolor en la glándula tiroidea. Gracias por su participación y nuevamente gracias por este espacio. Muy bien, chicos, mucho ánimo, les vaya muy bien.